gracias por venir al ciclo de seminario, al último ciclo de seminario. Y hoy día les voy a presentar a nuestra expositora Ignacia Galisto. Primero quiero agradecerle por el último minuto la petición de que hiciera este seminario y tuvo la gentileza de prepararlo en poco tiempo, así que aprovecho. Ignacia es profesora asistente del departamento, licenciada en física, doctorada en ciencias físicas. Ella es especialista en las líneas de investigación, son propagación de ondas sísmicas, scattering, tsunami. Hace muchos cursos en el departamento, ustedes saben. Ha participado en proyectos de postdoc Fondesit, en proyectos de CONICET, en Innova BioBio, la directora alterna del proyecto CHIOS. Tiene una lista de publicaciones, prácticamente publicaciones desde el 2008 hasta la fecha. Y también ha trabajado en consultoría asociado a Tsunami, por ejemplo, el 27 de febrero del 2010. Y hoy día nos va a presentar el segmento de 1922, pasado, presente y futuro. Gracias. Sí, bueno, además de, como dijo Cali, de pertenecer a CHIOS, también pertenezco a un núcleo milenio que tengo que nombrar siempre. Así que tengo que aparecer como investigadora CHIOS y como investigadora de núcleo milenio, sí. Bueno, el segmento de 1922, ¿qué tiene? Dicen que será el próximo terremoto. ¿Será o no será? Vamos a saber. Hubo una pequeña modificación con respecto al título original y agregué un y futuro. Les voy a agregar un futuro. Debo decir entre paréntesis que así como con la premura de que se me recordó que tenía que dar una charla hoy día, tuve hartos problemas con unas moderaciones, así que está todo preliminar. ¿Ya? Pero la idea es que vean que entretenido se puede hacer con todo el trabajo de saber terremotos y mezclarlo con todo lo que sea propagación de ondas tsunami. Así que vamos a ver qué pasa. Como motivación, ¿qué puede ser el 1922? Esta es una foto sacada de Miranda en 1923, donde dice: ruina de lo que fue la hermosa avenida Baquedano, destruida por el mar la noche del 10 de noviembre de 1922. Casi a la medianoche hubo un terremoto súper fuerte que se sintió entre Antofagasta y Santiago. Todo esto que está acá es simplemente parte de los historiadores, ¿sí? Es una escala Richter de 8.5 que después entre los papers un poco más científicos encontramos, o bastante más científicos en realidad, encontramos 8.4, 8.7 dependiendo del autor, ¿sí? Una variación. En ese entonces era el segundo terremoto más grande del país. En ese entonces, ¿sí? Hubo varias víctimas. Por ejemplo, en Vallenar solo quedaron 7 casas que no tuvieron ningún tipo de problema. Así que fue un terremoto fuerte. Ahora recordemos que en ese entonces también las casas eran doble, así que no se necesitaba mucha energía, digamos, como para que ocurrieran algunas cosas. 30 minutos después vino un tsunami, que es lo que yo hago, ¿sí? Inundando Antofagasta, Chañaral, y en Coquimbo hubo muertos por culpa del tsunami, ¿sí? Esto como un poco de antecedente. Y ahora entonces nos vamos un poquitito más a ver lo que pasa en estos segmentos, ¿sí? Vemos que si vemos los terremotos históricos, tenemos varios segmentos donde uno ve que hay terremotos. Si aquí no está el de 2010, voy a parar, ¿sí? 1922 entonces vemos que es un segmento bastante largo, ¿sí? No es un terremoto chiquitito que haya ocurrido. Y si entonces vemos la historia un poco de este mismo segmento, vemos que en 1922 hubo un terremoto con un segmento largo donde el largo es proporcional al largo de la falla. En 1819 hubo otro evento y en 1796 algo un poquitito más chico, ¿sí? Pero ¿qué podemos sacar de esto? Podemos ver, sí, haciendo un cálculo súper rápido, que acá hay casi 100 años y de 1922 a 2017 hay casi 100 años, ¿no es cierto? Entonces uno por eso dice, podría venir, pero también podemos recordar que el ciclo sísmico en general no necesariamente va a tener estos periodos de recurrencia iguales. Se podrían haber, por ejemplo, segmentos de la misma área que rompen más seguidos pero con magnitud más baja, o segmentos más grandes que necesitan más tiempo para cargarse para poder entonces deslizarse y tenemos un terremoto, ¿sí?
caso aparte, 1960, ¿no es cierto?, que es un segmento súper grande, pero dentro de ese segmento grande tenemos como subsegmentos que tienen recurrencia completamente distinta y que justo coincidió que todos ellos fueron en el 1960, ¿sí? O sea, había segmentos que se esperaban en 100 años, otros en 200, etcétera, ¿sí? Otra foto de Miranda, hay varias fotos, ahí está entonces, algunos antecedentes, como ya dije, dos sismos conocidos anteriores. El epicentro fue alrededor de 28,5, que es más o menos al frente de Caldera, más o menos, que ciudad conocida, ¿sí? A una profundidad de 25 kilómetros. El sismo tuvo 3 pulsos fuertes de una duración de 75 segundos, un deslizamiento aproximado de 8 metros. Ese deslizamiento se calcula tomando en cuenta la velocidad de la placa y la cantidad de años que pasó del último sismo, ¿sí? Entonces ya dijimos 100 años, alrededor de 8 milímetros al año la placa está subductando, entonces un cálculo en 100 años, 8 metros, ¿sí? Así es como se estima esto. Como antecedentes para poder hacer el cálculo del SLAP, nosotros vamos a ocupar el modelo de SLAP 1.0 de Hayes y el nivel 1A, que no era primero, era 1A. ¿Sí? Bueno, en fin, de TENETS. Y estos son algunos de los trabajos donde se sacaron esta información. ¿Por qué ponemos ahora complemento sísmico? Porque estamos viendo el pasado, entonces nosotros lo sacamos de papers, sacamos de antecedentes históricos. Si queremos hacer un poquitito más robustos, podemos hacer hoyitos, ¿no es cierto?, hacer paleo, tsunami, para poder encontrar algunos antecedentes que nos puedan aportar, digamos, a estos terremotos pasados, ¿sí? Pero tenemos observaciones del presente o de los últimos años, ¿sí?, en que uno puede estimar cuán acoplado o cuánto roce, ¿sí?, cómo está cargado entre las placas en algunos sectores. Entonces, lo que significa que si tenemos un acoplamiento bien negrito, que es cercano a 1, entonces significa que esto está así como listo para llegar a romperse, ¿no es cierto? Mientras que tenemos un acoplamiento bajo, significa que esto está todavía suave, ¿sí? Todavía se mueven las placas entre ellas, no hay una carga grande ni nada por el estilo. Entonces, con colegas y estudiantes, nosotros hemos demostrado en un paper, que eso no significa que esto sea así, esa es una de las tareas que hay que hacer, varias pruebas, como por ejemplo con el de Iquique, este fue hecho con IAPEL, el del 2010, que todos teníamos datos de acoplamiento, para generar modelos. Y si nosotros vemos, comparando rojo con naranjo, vemos que los modelos son bastante buenos. No así el homogéneo o la fase W también es súper buena, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre esto del acoplamiento y de los modelos que se hacen basados en otros tipos de observaciones? Es que la USGS, que trabaja con observaciones sísmicas, Benavente, que también es sísmica, que es la doble fase, o el homogéneo, son hechos después de que ocurrió el terremoto. El homogéneo es como el más cercano a lo que uno podía predecir, ¿no es cierto? Pero todos los demás necesitan que haya ocurrido el sismo para poder obtener estas observaciones. En cambio, este modelo de acoplamiento nosotros podemos tenerlo en el tiempo simplemente teniendo GPS sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, teniendo este modelo, uno podría decir como, bueno, cuán acoplados están, cuán cargados están algunos segmentos, va a ser más fácil que rompan o que no rompan, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y eso podría quizás ser una base de tener una fuente más realista que la homogénea para futuros terremotos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a usar entonces como base para ver qué es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué pasaría si hubiese ahora un tsunami? Que cuando se cumple, hice el cálculo, sería cuando voy a ver, ¿sí? Y qué es lo que ocurrirá con este mismo, pero en el tiempo, en un poco más de años. Entonces, vamos a llamarle al pasado, nosotros vamos a usar un modelo homogéneo, instantáneo,
1, quiere decir que todo se va a romper al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y los parámetros de falla son estos, como ya les dije anteriormente, son todos sacados de paper o cálculos que se ocupan habitualmente en sismología usando, por ejemplo, se me olvidó. Bueno, ya. Tomando en cuenta varios sismos, ¿sí? Hacen relaciones empíricas, ahí está lo que necesita, y con eso se pueden calcular entonces, debido a una magnitud, debido a un momento sísmico, qué es lo que ocurre con los parámetros necesarios para generar un tsunami. ¿Sí? Entonces, ocupamos esto acá, este es el modelo homogéneo entonces que vamos a ocupar, y vamos a ver lo que ocurre. Una cosa que es interesante de ver que, tomando en cuenta este deslizamiento, ¿sí? Y ya dijimos que era la cantidad de lo que tendría que deslizarse la falla en esa cantidad de años, en la subducción, ¿sí? Nosotros tenemos sobre los 3.5 metros, ojo, que esta es deformación de la superficie del mar, no la deformación del suelo oceánico, ¿sí? O sea, esto que nosotros vemos acá, que cuando decimos deslizamiento de 8 y acá tenemos 3.5, no tenemos 8, es simplemente porque es la componente vertical de la deformación, que es la única que genera el tsunami, ¿sí? La componente horizontal no juega ningún rol en la generación de tsunami. Eso lo puedo demostrar sin ningún problema en la clase de tsunami. ¿Sí? Pueden tomar ya que habían tantas fotos bonitas, para hacerse cargo de la magnitud de la catástrofe y de la fuerza del mar, solo hay que contemplar dónde depositó las lanchas y los botes que se ven en esta fotografía, a más de 2 kilómetros de la playa. Tantas fotos bonitas. Es como el tsunami que estamos esperando que venga. Sí, tampoco yo. La abuela de mi señora. La abuela de mi señora. ¿La foto esa de dónde? De Coquimbo, ¿no? Coquimbo. Coquimbo. Decía que la abuela de mi señora contaba, ella lo vio desde los cerros. Y ella contaba, dice que el mar salió y la gente incluso entró a buscar pescado. Ah, bueno, lo mismo ocurrió en el 2010, así que como que la cultura no hizo su... Es un testigo popular. Claro, no pasa nada en 50 años. Siguen haciendo lo mismo. Entonces, como ya les conté antes, para poder hacer el presente y el futuro vamos a usar el modelo de acoplamiento, ¿sí? Entonces, cálculo súper simple es como ¿cuántos años queremos calcular para que se cumpla el ciclo? Pero recuerden que tenemos 3 datos, entonces decir que el ciclo de recurrencia es como súper... Pero bueno, ya, esos son los datos que tenemos, ocupemos. Juguemos con eso. Tenemos los dos sismos, dijimos que era 1819 y 1796, y esa es la diferencia restando lo que en el de 1922 en cantidad de años, ¿sí? O sea que cuando ocurrió el de 1796, que fue chiquitito, ¿sí? Podría ser que la suma, digamos, de estos dos haya sido después lo que va a ocurrir en 126 años sin que rompa los 100 años. Por eso tenemos entonces, el presente lo vamos a ocupar ahora que son 95 años y pasando, aquí si ustedes ven, este es más o menos el segmento 1922 y nosotros tenemos un acoplamiento bastante alto y por eso se dice que se espera ese terremoto, ¿sí? Se espera en unos años cercanos, pero recuerden que la edad geológica decir 50 años no es nada. ¿Sí? Tienen que recordar esa parte. Entonces nosotros tenemos, si calculamos, si usamos los datos de acoplamiento sísmico, que es el coeficiente de cuándo está acoplado cada uno de los puntos, y lo calculamos por los 8.1 centímetros por segundo, por año, con que se mueve la placa, en los 95 años, entonces tenemos que el punto que está más acoplado va a tener el slip máximo y van a ser de 7.21. ¿Sí? Mientras tenemos que hay un slip promedio de 4 metros, que si uno promedia todo alrededor, entonces lo que tenemos de slip máximo son pocos puntos en los bloques. ¿Sí? Lo mismo le llamamos futuro a cuando se cumplen los 126 años, que serían entonces de que si nosotros estuviésemos acumulando toda la energía desde 1796 hasta 1922, el equivalente de 1922 hasta los 126 años, que sería el 2048. ¿Sí? Recuerden que todo esto es para jugar, ¿no? Porque ya sabemos que no se pueden predecir. Eso no estamos, por favor, no hay que ser irresponsables ni nada, estamos jugando.
¿sí? Entonces, en ese caso, el slip sube casi de un poquitito más de 2 metros, ¿no es cierto? Y el slip promedio sube un poquitito más de 1 metro. Y bueno, acá lo que les decía, la placa se mueve 8.19 centímetros al año, por lo tanto, en 100 años, y con eso nosotros calculamos. ¿Sí? Todos los datos de acoplamiento, por supuesto, fueron entregados por Moreno, así que tenemos un buen cálculo. Ahora, modelación de tsunami, a lo que dije. ¿Sí? Se va a usar el programa Concord, que es libre, se puede bajar y cada uno puede jugar en su casa sin ningún problema. Yo encuentro que es bastante simple de usarlo, no es que lleve harto tiempo usarlo, pero si saben Fortran, no deberían de tener casi ningún error en hacerlo correcto. Así que todos pueden jugar en su casa con ese. Corre Linux, en Windows, fácil de usar. ¿Qué usa esto? Diferencias finitas, entonces, para resolver ecuaciones de aguas someras. Sistemas de grillas anidadas, que es para hacer más, economizar en realidad recursos computacionales, ¿no es cierto? En la parte donde tenemos aguas profundas, se mueven espacios más grandes, cuando vamos llegando a la costa queremos mejor resolución, entonces achicamos las grillas en la costa. Eso se llama grillas anidadas, ¿sí? Son las grillas uniformes, entonces el delta X igual al delta Y. El desplazamiento del agua es igual a la deformación del suelo oceánico. Cuánto sube en la componente vertical, va a subir en la componente vertical. ¿Sí? A eso es lo que nosotros llamamos, porque lo que se demora, digamos, en la profundidad, lo que se demora en transmitir la energía desde el suelo oceánico hasta arriba es mucho más rápido que lo que se demora en salir una longitud de onda completa. Entonces toda la energía la podemos meter en la misma longitud de onda. ¿Sí? Para calcular entonces la deformación del suelo oceánico se usa la teoría elástica de planos de fallas finitas de Okada, súper ultra conocida, ¿no es cierto? Mar adentro se usa una forma lineal de las ecuaciones de agua somera y en la costa su forma no lineal. Porque tenemos quienes juegan rol, uno cada uno, también pueden ir a la clase de tsunami a saber y demostrar eso sin ningún problema. Hice una simulación de 4 horas nomás, ¿ya? Esto lo copié de la presentación anterior, pero es de 4 horas. No lo sé, ¿sí? Para que y ahí eso es un 4. Y el coeficiente de fricción, etcétera, todo eso es exactamente igual. Así que ahí tenemos. Para poder entonces, como el tsunami, la longitud de onda es mucho más grande que la profundidad del tsunami, entonces nosotros dependemos de las grillas. Necesitamos buenas grillas, necesitamos buena topografía y buena batimetría para nosotros poder entonces mostrar lo que pasa, porque recuerden que la longitud de onda es más grande que la profundidad. Todo lo que ocurre en el suelo oceánico, la ola se ve afectada. ¿Sí? Hacemos, como ya les dije, grillas anidadas, hacemos 4 niveles de grilla. La primera de la resolución 216, que es alrededor de 3.700 metros. La segunda, que es 4 veces la primera, de 930, la tercera que es 5 veces la segunda y la cuarta que es 6 veces la tercera. ¿Sí? Acá se saca la información, las grillas de nivel 1 son de topo 1, de estos autores, lados de SRTM de la NASA, que tienen estos autores. Son batimetrías de 1 y 0.5 minutos que se resamplean a 2.16.054, y no sé por qué eso es tan raro y no 1 y 0.5. Es tan simple porque cuando uno hace el paso en grados, 2.16 es justo, es 0.0000 y sin ninguna cifra extraña, 0.01 por ejemplo. En cambio, si uno hace eso con 1 minuto, les queda 0.0001666666666, ¿sí? Entonces, por eso uno ocupa en realidad esta resolución para poder hacer cuadradas las grillas y que no haya ningún tipo de interpolación cuando uno las manipula. Porque cualquier cosa que quede en las grillas rara, digamos, incluso cuando uno las anida, que por ejemplo en la grilla 1 tengamos en un punto 1 metro de profundidad y la grilla 2, que está justo en este borde, dice que tiene 1.5, genera entonces señales en los mareógrafos virtuales que son falsas, ¿sí? Porque sería un punto de fuente, donde hay un gran salto, ¿sí?
Entonces, hay que ser bien cuidadoso en el tema de la batimetría. Y todo esto se crea con el GMT. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Esto yo lo pongo acá porque estos son los que dicen nuestra información histórica. Hubo marea alta, en general se vieron 9 metros y en Coquimbo 7 metros. Eso es lo que dice. Ahora, yo estuve buscando cuál era la marea alta, entonces obviamente como uno tiene que extrapolar hacia atrás para poder sacar esa información, simplemente me basé en el promedio de los últimos 7 años en la marea alta para tener una idea de cómo sería, ¿sí? Recuerden que todo esto es preliminar, todo el mundo respecto de solamente haberlo hecho esta semana, ¿sí? Tienen que recordar eso. Así que en realidad en vez de 9 metros nosotros estaríamos buscando olas con respecto al cero de 7,5, ¿sí? Y en vez de 7 de 5,5, que es más o menos 1.2, fluctúa entre 1.2 y 1.8 la marea, ¿sí? Recuerden que estos son de los últimos 7 años, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en la modelación, yo no voy a tomar en cuenta las últimas olas, porque en realidad la información está que en las primeras longitudes de onda tenemos la información de la fuente, ¿sí? Mientras que en las últimas ya tenemos más información acerca de lo que viene de la geometría local, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mirar las 4 primeras olas, ¿sí? Que ocurren en un tiempo de casi 2 horas, y estas 4 primeras olas tenemos un máximo de un poquitito menos de 6. Entonces, si tenemos un poquitito menos de 6 y queríamos modelar 7, para hacer algo súper preliminar, yo encuentro fantástico. Pero no lo publicaría. ¿Sí? Todavía faltan un montón de cosas que hacer para que esto sí se pulirlo y quede bonito como para publicarlo. Pero antes de eso, uno tiene que... Lo mismo ocurre acá, nosotros tenemos entonces un poquitito más de 3 y esperábamos 5. ¿Sí? Entonces, claramente necesitamos mejorar los modelos. Por ejemplo, incluirlo en la parte temporal, dado que tenemos que son 3 pulsos. Cada vez que lo sabes, no tengo que hacer eso, ¿no es cierto? Y mejorar la grilla, hacer, hay harta tenga que hacer, por si acaso. Porque si necesitan algún tema, tengo la tarea. ¿Sí? Y no tenemos observación en Talcahuano, pero ¿qué hubiese pasado en la bahía de Talcahuano, en la bahía de Concepción? Bueno, hubiésemos tenido una ola de un poquitito más de 2 metros, medible por chicos. Lástima que no ocurre esto, ¿no es cierto? Ya, sí. Me dice, va a llegar uno que se va a llevar los padres. Vamos a pasar por el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que ocurrió en Talcahuano? Claro. Presente. Si en este minuto ocurriera el sismo y se comportara, por supuesto, de acuerdo al acoplamiento, que al menos en Illapel funcionó bien usar el modelo de acoplamiento, recuerden que todavía hay tareas de que hay que hacerlo en otros lados, tendríamos nuevamente en el mismo lugar, en Chañaral y Coquimbo, olas cercanas a los 5 metros. Va a depender, por supuesto, de la marea el observador. ¿Sí? Si hay marea alta podríamos tener olas más grandes, marea baja. Y en Coquimbo, 2 metros. Nos llegaremos a bajar los pies, ¿no? ¿Podremos medir algo? Olas de 1.2 metros, completamente medibles. No nos van a hacer ningún daño, pero completamente medibles. ¿Sí? ¿Y qué ocurriría entonces si acumulamos la energía en 126 años? Es decir, ¿qué ocurriría si la falla nuevamente, estamos con un sí, si se comporta de acuerdo al acoplamiento sísmico? ¿Sí? 1922-2048. Olas de 6, olas de 3. Estos 3 años en realidad no marcan tanto la diferencia. O sea, vamos a tener cercano a 1 metro de diferencia estos 30 años de acumulación de energía. ¿Sí? Un poquitito más alto, antes teníamos 1.2, ahora tenemos como 1.48, no toca el 1.5. ¿Sí? Seguimos midiendo, así que tenemos que tener archivos por lo menos por 30 años. Por lo menos. Eso por lo menos. ¿No cuentes conmigo? No voy a hacer conclusiones porque, como les conté, es algo súper preliminar. O sea,
sea, esto es como para empezar en realidad a estudiar este tipo de terremotos, este terremoto en particular. Entonces, como les contaba, son resultados preliminares. Obviamente necesitamos mejorar las grillas, mejorar la resolución del acoplamiento sísmico, porque en realidad lo que ocurrió fue como tenía un modelo hecho de acoplamiento sísmico y me di cuenta que estaba corrido. Así que tuve que hacer todo de nuevo ayer. Entonces la resolución fue bastante baja. Y el acoplamiento de hecho no se ve ni siquiera como el de Marco, en términos como de visual, ¿sí? Pero sí se cumplen con los deslizamientos máximos, no hay ningún problema en eso, ¿sí? Entonces claramente necesitamos mejorar la resolución del acoplamiento sísmico, y dentro del acoplamiento sísmico necesitamos, antes de decir como, bueno, hacemos el acoplamiento para ver lo que ocurre ahora o en el futuro, demostrar que en el 2010 también se comporta bien como en Illapel, y demostrar que en Iquique también se comporta bien como en el Illapel, que son los datos que tenemos en realidad, ¿no es cierto? O sea, me encantaría poder probar otros más, pero no había datos de acoplamiento antes de eso, ¿sí? Terremotos equivalentes en el presente. Por ejemplo, el segmento de 1922 no es el único que está por romper, sino que hay varios otros segmentos, como el frente a Valparaíso, ¿no es cierto?, que también se espera que rompan en una cercana. Todo esto, años, dijimos que todo esto es con respecto a la geológica, así que cercano puede ser cualquier cantidad de años, ¿sí? Y bueno, eso es otra área, les hablé de otras áreas, pero terremotos equivalentes en el presente era a lo que me refería a buscar en Iquique y buscar en terremoto de México. Entonces, como las fotos eran tan bonitas, va a llenar. Eso. Gracias. ¿Cómo se mide el acoplamiento? Bueno, eso lo explicó Marco en su charla, cuando vienen otra vez. No te puedo decir exactamente cómo. O sea, lo que tú haces es como medir el GPS y ver las velocidades cómo van cambiando. Entonces, si hay velocidades que en realidad tú ves que no tiene una componente que sigue, entonces el acoplamiento no debe ser alto. Cuando si tú tienes en el tiempo velocidades que van frenándose, es porque esto se está... ¿Sí? Pero así como pasar de velocidades a acoplamiento, lo puedes leer en el paper que va a salir ahora. Es súper distinta a una ola de tormenta que puede tener, no sé, 15, 18 segundos de 3 metros a una ola de tsunami que puede tener 30 minutos que sea de 3 metros. ¿Estás trabajando tú también con modelos de radar para poder Sí, hacemos inundación, radar, todos, no, sí, de todas maneras, pero en realidad eso sí que sí necesita más tiempo. Porque para que sea un modelo bonito, digamos, de radar, tú necesitas tener como más información de la topografía. Ya no te sirve solamente, por ejemplo, el cerro, sino que te sirve saber dónde hay edificios, dónde hay calles, dónde hay ríos, ¿sí? Entonces ya no es como llegar y poner la topografía como de 30 metros, sino que pero sí, de todas maneras, incluso lo que empezamos a hacer alguna vez con un estudiante y después el estudiante lo dejó, era cambiar en un mismo lugar este coeficiente de roce. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, arbolitos, manglares o cualquier cosa que te sirva como disipación, se puede poner en una grilla de fricción. Entonces, para hacer como modelos más como mapas de inundación, cosas más realistas, sí se puede. Solo necesitamos mano de obra. No, Pablo. Igual es. ¿Qué tipo de magnitud y cómo se calculó la magnitud del terremoto de 1922? Bueno, o sea, hay en un paper de la Diana Comter de la Chile, hay una fórmula que tratan de pasar de intensidad a magnitud. De todas maneras, estas son magnitudes locales, no son magnitudes de momento. ¿Sí? A pesar de que uno igual dice, bueno, 8.73 magnitud local o 8.3 ms, uno igual pone ahí el M0 de 8.3. ¿Sí? Pero hay una fórmula que es una estimación de intensidad que pasa a magnitud para terremotos históricos. Que obviamente no me lo sé de nuevo, pero hay una fórmula.
uno es sobre el coeficiente de fricción que tú mencionas ahí, 0,75, algo así. Entonces lo que tú haces, lo supones constante en el estudio. En este sí. En este estudio. En este sí, pero tiene la opción, el compo tiene la opción de poner ese mapa. Escuché que tú lo... Pero en general se comporta bien en casi todas las bahías, a menos que tengas cosas como muy extrañas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Y en mar abierto se puede considerar que es constante? Es que no lo usan en mar abierto, mar abierto no es roce. No usa roce, usa roce en la copa. Solamente la cosa. Sí, cuando en realidad ya la ola sí se ve bastante afectada por el cambio pendiente. Pero realmente los tsunamis estuvo pendiente casi nada. ¿Mm? Considerando la longitud de un tsunami. Sí, pero el cambio pendiente estamos hablando de cuando ya tenemos 10 metros de profundidad, Okay. ahí estamos usando el coeficiente de fricción. No lo estamos usando a los 4.000 kilómetros, de 4 kilómetros. Exacto, esto sin roce entonces esa parte. Solamente en las grillas chicas, las grillas 4 se Ahí usas utilizan, esos dedos. no en la grilla 1, que son las de baja resolución. Que, disculpa, a mí me No, sí, dale, no. ayer escuchamos una presentación en que también había roce, pero en canales pequeños, bueno, la verdad que esos son coeficientes, y se usa el mismo valor, exactamente el mismo valor, para canales tan grandes como el canal de Chacao o canal tan chico como, qué sé yo, un canal de 5 metros de ancho. Y donde también el movimiento por el nivel, o sea, si por eso me llama la atención que sea el mismo, exactamente el mismo valor. Sí, bueno, es que Hay todos los estudios de fricción, por lo menos, para los coeficientes de Manning, para utilizar tanto en tsunami como en storm surge o en canales o cualquier cosa, todo está en japonés. Entonces existen como 4 tablas que son las que se usan en todos los estudios y que haya una equivalencia de lo que se hizo en laboratorio en canales con, por ejemplo, ese punto 0.0025 equivale a cuando la arena se aglomera, no sé cómo se dice, se hace de 2.5 centímetros de diámetro. Y ese es el equivalente que se usa en canales. Entonces es como un valor bastante ¿cómo se dice? Cuando es igual para todos. Estándar, es un valor bastante estándar para la mayoría de las... De hecho, una vez en el curso Tsunami hicimos una diferencia si uno modificaba el parámetro de Manning, cuánto cambiaba, y sin conocerlo, o sea, haciendo cambios como 1, 2, 3, 4, haciéndolo así, digamos, sin tener ninguna base científica, sino solamente para ver cómo afectaba, uno podía ver cómo crecía un poco la ola, pero en términos como, por ejemplo, de riesgo, no es tan relevante, porque en realidad tú lo que quieres es simular el peor escenario. ¿Puedes poner de nuevo el coeficiente? Ya, voy a insistir en la razón. Ayer en la presentación de Daniela Pedrero se usó exactamente ese mismo, pero para flujos que no son de Manning. Son flujos que son por diferencia de nivel del mar Yo ahí no tengo la menor idea, porque no sé lo que representaba ahí, pero este valor es estándar en, por lo menos... lo que produzca el Flujo, ni siquiera se llama flujo Manning, es el coeficiente Es Manning. un coeficiente de Manning que depende de otro parámetro. Sí, es Pasó una con el fricción. roce de la corriente. Sí. Eso todo es... Sí. genera un flujo distinto. En un caso es la pendiente del fondo, en el caso de Manning habitual lo mismo, y en este caso es la pendiente de la superficie, en el fondo. Si no es pendiente, entonces... Sí, es el roce que hay entre el flujo y eso, pero no se utiliza en lugares donde la profundidad es grande, porque en realidad no juega ningún... Ahí sí que